viendo el capítulo 8. El capítulo 8, bueno, hacer un recuento de todo. Vamos avanzando mejor. Nos encontramos ya con Nogueira, Claudio Nogueira. Dice, siguiendo las recomendaciones de Félix, que pedía nuestra colaboración junto a Claudio y Marina, nos quedamos en Flamengo al lado del amigo que estaba consternado. Pensando en sí mismo, sin ningún consuelo humano, Nogueira reflexionó y comprendió. Nogueira es Claudio, Claudio Nogueira. Había leído bastante y conversado lo suficiente con Agustín y Salomón. ¿Se acuerdan de Agustín y Salomón? El boticario y ese hombre que tenía un nombre rico, pero que eran miembros de una casa espírita. Entonces habían estado haciendo asistencia fraterna, ayudándolo, colaborando y instruyendo a Nogueira. Inclusive le dieron el Evangelio según el espiritismo. Dice, la verdad se presentaba clara, había vuelto a la fe por la bondad divina, pero esa bondad no podía librarle de la soledad que él mismo había hecho crecer. Sí, verdaderamente, aquellas personas que creen que pueden dominar a todos, ya sea con el dinero, ya sea y abusando del poder del dinero, al final cuando se quedan solas se sienten pero mal. Y más cuando ya tienen conciencia, que eso es lo que crea la doctrina espírita. La doctrina espírita construye dentro de uno, al hacer esa apertura de conciencia, casualmente una conciencia. Lo que antes no teníamos. Antes decíamos vive gaviota, que después de esta no hay otra. Y nos era lícito hacer todo, total. Si soy católico, voy al sacerdote, me perdonan los pecados. Si soy evangélico, doy mi diezmo y hablo con el pastor, me da un montón de consejos. Si soy musulmán, bueno, hago mi peregrinación. Y todos tenemos excusas. Cualquier movimiento religioso podemos buscar como excusa. ¿Cómo salir de eso? Pero cuando eres espírita, como la fe entra por la razón, no tienes fundamentos para poder quebrar esa conciencia que se está construyendo dentro de ti. Dice, su corazón estaba lleno de recuerdos de la hija que ahora yacía en la tumba. ¿No? ¿Se acuerdan de Marita? Que él mismo había abusado de ella, no sabiendo de que era su hija carnal. Aquellas 2 semanas de hospitales había unido en espíritu para siempre todo lo que había pasado. Entonces te recordamos el por qué no se debe aplicar la eutanasia. Porque nosotros no sabemos los planes de Dios, y los planes de Dios son perfectos. Nuestros planes son imperfectos. Pero ¿por qué sufre tanto? ¿Por qué Dios debería llevársela ya? ¿Cómo sabes que esa persona, ese espíritu que está albergado en ese cuerpo, está limpiando, está arreglando situaciones de que lo llevaría a siglos de perdición? Porque si uno, por ejemplo, pasa al otro lado y no perdona una ofensa, eso es un lastre. Eso no te permite elevarte espiritualmente. Porque esa ofensa que no perdonas se vuelve un odio o un deseo de revancha, de venganza. Entonces eso se va acumulando y entonces no te extrañe de que estás en niveles inferiores. ¿Pero por qué? Porque no sabes perdonar. No pudiste perdonar, no tuviste esa capacidad de perdonar. Como también de pedir perdón. Eso todavía también es lo mismo, te lleva a los niveles inferiores y no sabes pedir perdón. Has hecho daño, has hecho un montón de cosas terribles contra tu prójimo y no eres capaz de reconocerlo y de pedir perdón. También es un motivo por el cual se queda uno en los niveles inferiores. Van 2 nomás, 2 de los muchos que hay. Al lado de Marita había encendido la luz de la renovación. Le dolía pensar que nunca más experimentaría la sensación de cargar con ella, mantenerla, ayudarla. ¿Sí? Esas 2 semanas fueron para él su salvación, pero también su castigo. Abatido se sentó y lloró. La noche avanzaba y doña Marcia no aparecía. ¿Se acuerdan que doña Marcia se había ido con el señor, con Nemesio, ¿no? ¿Se acuerdan? Se habían ido ellos. Telefonió con discreción a los vecinos de doña Justa, que la llamaron. Se enteró de la muerte de Marita y lamentó no haberlo sabido antes, con tiempo suficiente para asistir al entierro. No fue al entierro. Le dijo que doña Marcia había subido a Petrópolis sin decir cuándo volvería. O sea, la vecina le hubiera avisado para poder ir. Pero le informó de que Marcia se había ido a Petrópolis. Alegó que estaba muy cansada después del ingreso de Marina
y comentó que pasaría algunos días en la sierra para recuperar las fuerzas. Ella, doña Justa, iba por la mañana al apartamento y descansaba por la tarde. O sea, era la que trabajaba en la casa, la empleada del hogar. Nogueira preguntó por el lugar donde se encontraba la hija enferma, pero el asistente le dijo que no lo sabía. Doña Marcia no le había dado esa información. ¿Se acuerdan de que doña Marcia hizo que la internara en un sanatorio, ¿no? Como loca. Y la dejó ahí, no le estorbara, para ella poder seguir haciendo lo suyo. Además, comentó a Claudia que encontraba a la patrona también agotada, parecía estar nerviosa, enferma. Claudia le dio las gracias y cogió la guía telefónica. Contactó con varias casas de salud y a la sexta llamada encontró lo que buscaba. Una enfermera, a quien doña Marcia le había dejado la dirección, le notificó que Marina estaba ingresada en una casa de salud ubicada en Botafogo. Las visitas, incluso a familiares, estaban prohibidas. La joven estaba en crisis bajo los cuidados médicos. Incluso el padre tendría que pedir antes autorización para hacer una visita. Sí, esas son las casas que te encierran y te meten un montón de medicamentos, te duermen y no dejan visitar a los padres porque alterarían el tratamiento. Bueno, allá los tratamientos. No vamos a empezar a criticar tratamientos. Hay momentos que yo sí mismo he indicado, cuando el paciente está con un peligro de quitarse la vida, no acepta nada, y se puede hacer daño a sí mismo, sí, por supuesto, tienen que internarlo, tienen que dormirlo, que sedarlo para tranquilizarlo, y después podremos proceder, claro. Pero en este caso no era eso. En este caso quiso deshacerse de Marina. Claudio se acomodó en el sillón tratando de pensar. Quedaba la casa de los Torres. Gilberto con seguridad podría comentarle algo de lo sucedido, pero la imagen del chico venía a su mente como un bisturí que abre una herida. Recordaba la entrevista de Lido en que abusó de su buena fe y se avergonzaba. Meditó y se examinó, sin compadecerse de sí mismo, y llegó a la conclusión de que si quería realmente mostrar su nueva personalidad, no podía librarse de las consecuencias de sus pasados errores. Claro, uno, una vez que crea conciencia, a enfrentar, tener el valor de enfrentar, tener el valor de pedir perdón por la ofensa que hizo, y que le caiga todo cuando le caiga. Y hasta la otra parte, tendrá que decirle, y nada, ni ofenderse uno. Y tendrá la capacidad de perdonar también. Y a lo que enfrentar, hay que enfrentar. Una vez consolidado este pensamiento, no lo dudó. Llamó por teléfono con pocas esperanzas de oír al chico, ya que eran más de las 9 de la noche, pero Gilberto se puso al aparato. Tímidamente Claudio le dio el pésame por el fallecimiento de su madre, al mismo tiempo que le comunicaba la pérdida de Marita. Gilberto le pareció deprimido, torturado. El hijo de Nemesio confesó que desconocía no solo la gravedad del accidente, sino también la muerte. Seguro que con las duras pruebas que su familia había tenido, la lenta agonía de doña Beatriz y la enfermedad de Marina que siguió, doña Marcia y la hija no habrían encontrado la ocasión para contar lo ocurrido. Lo lamentaba muchísimo y le daba el pésame. Bueno, la justificaba, ¿no? Había considerado siempre a Marita como una hermana. A preguntar Nogueira, explicó que Marina había sido acometida por acceso de furia. Acuérdense que Marina había sido obsesada, ¿no? Y había entrado a la subyugación. Por eso los espíritus habían tomado control completo de ella, ese motivo por el cual había convertido en una agresora. Agredía, mordía, pateaba, todo. Es así, bueno. El médico de la familia habló de una posible demencia y por ello había pasado el problema a los psiquiatras. El diálogo prosiguió. Anticipándose a cualquier justificación, Gilberto le dijo que había novedades en los últimos días. Cuando ambos se encontraron en Copacabana, estaba dispuesto a casarse pronto con Marina y formar un hogar tranquilo. Pero, al enfrentarse a la enfermedad de la joven, su padre, aunque reconocía los servicios que les había prestado, le había pedido que cambiase de parecer. El señor Torres, ahora ausente en unos días de descanso, había sido muy claro. Entonces el papá, Nemesio, le había dicho a Gilberto, mira Gilberto, no te cases con ella porque está de la nuca. Está loca. No aprobaba la boda, no consideraba a Marina lo suficientemente capacitada para la responsabilidad del matrimonio. Además le habló de ciertas cosas y aconsejó al joven salir de Río. Podría ir a otra ciudad donde acabase sus estudios interrumpidos. Gilberto, sin embargo, no compartía la opinión del padre y ante sus imposiciones se sentía desanimado, vencido. Estamos hablando de 1961, por ahí, 65.
No estamos hablando de 2021, ¿no? Ahora te mandan más lejos los hijos. Claudio aceptó las alegaciones con humildad e indicó que él era todavía muy joven, que no debía enfrentarse a los consejos de su padre y, por el contrario, reflexionar que el matrimonio para cualquier persona existe libertad, conciencia. Tan sensatas y reconfortantes observaciones formuló, llevando tranquilidad a su interior y aclarando el trato que debía tener con su padre, que Gilberto cambió ante aquella familiaridad inesperada. Pensaba que oía a otro Nogueira, más viejo, más amigo. Emocionado le dio las gracias y le pidió que no le abandonase. Ahora se sentía muy solo. El padre era bueno, generoso, pero hombre de negocios. Todo era negocio para el padre. Tenía confusión en sus ideas, necesitaba a alguien que le inspirase, que le extendiese sus manos. Quería entrevistarse con él más veces. Percibió que Claudio le hablaba y a la vez lloraba, dándole las gracias por sus palabras. Yo tengo un pacientito así que tiene un pequeño retraso. Tiene ya 28 años más o menos, pero se comporta como un chico de 12 años, 13 años. Antes era peor, se comportaba como un chico de 5 años. Con el tratamiento ha ido madurando. Pero la cosa es que este chico, el único que consulta es conmigo. O sea, para él yo soy su papá. Él me ha dicho, usted es mi papá. No soy su papá, por supuesto, ¿no? Pero usted es mi papá. Si usted me dice que yo haga esto, yo hago. Si usted dice que haga yo esto, yo hago. Así me ha visto. Eso se llama la transferencia, la cotransferencia, ¿no? Cómo me ve el paciente. Y yo contento con él, porque lo trato así como hijo, pues si lo resondro cuando no quiere bañarse, que como un chico de 14 años odia bañarse. Entonces él está en esa etapa, un muchacho de 28 años, ¿no? Entonces, por eso digo, en este caso, Gilberto vio en Claudio, primeramente la vibración de Claudio había cambiado, su disposición también, y eso lo percibía el espíritu de Gilberto, por eso le pidió que no lo dejara, cuando necesitaba un apoyo. Todo mundo necesitamos un apoyo siempre, no podemos estar solamente solos y solos a hacernos, eso no es verdad. Nogueira, sumiso, preguntó por Marcia, probablemente que al irse a Petrópolis le había dejado un teléfono. Gilberto lo confirmó. Doña Marcia, al salir de viaje, le pidió que cuidase de Marina. Si la joven empeorase, que la llamase rápidamente. Y al pedirle esto, citó que le pasaba esta responsabilidad, ya que su marido estaba ocupado con Marita en el hospital. Claro, porque Marcia pensaba que todavía Marita no había desencarnado. Después de agradecer estas informaciones, Claudio colgó. Se puso a reflexionar. Por el tono de la conversación, el joven había cambiado al exponer las ideas, medía las frases, ceremonioso, desencantado. ¿Qué habría querido decir con aquello de ciertas cosas, entre comillas, lo ponen acá? Él, Nogueira, se sentía renovado, pero su experiencia latía en el fondo de su transformación. No ignoraba que la hija se movía en una dualidad peligrosa en el terreno afectivo. Tenía la certeza de que algo muy grave había ocurrido. Era lo bastante experto como para creer que bien el padre o el hijo habían descubierto al otro en una situación violenta y desagradable. Dedujo que esa debía ser la causa de los problemas que aquejaban ahora a Marina. Pensó en ella y se compadeció. Al fin y al cabo, no se había hecho creyente para criticar o censurar. Claro, uno no se hace, en este caso espírita, o crea una apertura de conciencia para convertirse en un juez. Cuidado, porque uno empieza ya a juzgar, ¿no? Como ya no lo hace uno, ya señala a otro. ¿Por qué haces eso? Ya es juez, ya es inmaculado. La vaca servida que fue ternera. Aspiraba a comprender y servir, eso es importante. Ahora sabía que la obsesión provocaba tragedias. Y él mismo, que nunca había ayudado a la hija en la construcción de su vida íntima, no podía quejarse. Claro, era fiel retrato de él. Caviló sobre esto y pasada las 10 llamó a su esposa. Doña Marcia respondió. Dijo que estaba descansando con algunas personas amigas. Al saber de la muerte de Marita, dijo que le aliviaba. No quería que hubiese sobrevivido al desastre tan deformada como la vio. Hizo varios comentarios indecorosos e incluso algún chiste. Qué barro. Por la inflexión de la voz, el esposo reconoció que ella se encontraba en uno de los días más tristes. Sarcasmo en cada palabra, irritación. Claudio se humilló y pidió disculpas, no quería interrumpir su descanso.
Sin embargo, estaba preocupado con la hija enferma y quería que ella le indicase la mejor forma de visitarla con urgencia. Necesitaba conocer a los médicos que la trataban. Tan suave fue esta petición que su esposa cambió de repente. Le dijo que esperase un segundo. A cabo de unos instantes le comunicó que volvería arriba a la mañana siguiente para que pudiesen hablar. Tenía ciertos asuntos que tratar con él, pero prefería hacerlo personalmente. Ya se imagina que ciertos asuntos. Que le esperase en Flamengo, donde llegaría pronto en coche, para verlo y luego volver al hotel de la sierra donde descansaba. Ciertos asuntos. ¿Qué se imaginan? ¿Qué le va a decir? ¿Ah? Claro, claro, sí, una estrellita para Connie, claro. ¿Quién estaba con él ahí? ¿Con ella ahí? ¿Quién? Claro, pues Connie tiene calle. Los demás están sabiendo qué pasará. Claro, pues. Vamos a ver. Ah. En efecto, al día siguiente, antes de las 9, después de recibir a la asistente a doña Justa, la esposa entró en la casa. Parecía que venía de otro país, adornada, sonriente, un peinado excéntrico realzaba su cara. El maquillaje armonizaba con su vestido nuevo, estaba esbelta con sus zapatos de tacón alto, como una gacela libre en el campo. Todo era color, perfume, se había reciclado, estaba bien producida. Pero la flor humana que aparentaba ser no escondía a nuestros ojos las larvas que le carcomían. Doña Marcia arrastraba con ella una pequeña corte de vampiros desencarnados que influían en su mente. También estaba obsesada por su pensamiento, por sus actitudes, una corte, o sea, pequeña corte, un montón de vampiros. Incluso para nosotros, que ya sabíamos que era una mujer difícil y voluble, según las circunstancias, nos parecía irreconocible. La voz era más metálica, la mirada más fría. Saludó al marido y a doña Justa con ademanes de protectora complaciente. Noguera se asustó, no comprendía. Parecía la casa en ese momento una hija muerta y otra enferma. Por otra parte, al hablar con ella por teléfono parecía extenuada. ¿Por qué tenía entonces ese aspecto tan jovial y festivo? Agarró cansada. Instintivamente recordó la preocupación de Gilberto con ciertas cosas, entre comillas, y a la propia esposa citándole ciertos asuntos. Y con aprehensión se preguntaba qué nuevos acontecimientos ocultos le esperaban. La recién llegada se sentó cruzando las piernas con desenvoltura juvenil y sin más preámbulos se refirió a la prisa que tenía. Nogueira preguntó por Marina. Doña Marcia, evidentemente interesada en otros problemas, resumió cuanto pudo la historia de la enfermedad, citó al psiquiatra que llevaba el caso, aludió a las comodidades que tenía Marina en la casa de salud, exaltando la generosidad del señor Torres, que no escatimaba recursos para que tuviese la mejor asistencia posible. Comentó con lujo de detalles la nobleza del viudo de doña Beatriz, cuya grandeza de alma solo ahora, decía entusiasmada, comenzaba a conocer. Y finalmente propuso una serie de medidas para trasladar a la joven a un sanatorio en Sao Paulo, donde recibiría un adecuado tratamiento durante algunos meses. Solo era necesario que Claudio estuviese de acuerdo. Nemesio, en señal de gratitud por los servicios prestados por Marina a la empresa, costearía todos los gastos. Claudio escuchó en silencio, y luego expuso que quizá la situación no fuese tan grave, que la palabra meses le alarmaba. Creía que su hija, uniendo tratamiento de cuerpo y alma, podría recuperarse en menos tiempo. Habló con gran sensatez. Indicó sin ninguna afectación que no debían abandonarla, que tal protección económica significaba muchísimo, máxima en aquel momento en que los cuidados exigidos por Marita le habían dejado sin fondos. Pero la hija enferma reclamaba sobre todo cariño y dedicación por parte de ambos. Después de expresar juiciosos razonamientos que su interlocutora escuchaba un tanto forzada, levantó hacia ella los ojos suplicantes y le invitó con dignidad a iniciar junto a él una vida nueva. Una vida de armonía, de construcción mutua, con sinceridad le confió todos los propósitos diferentes que había forjado en aquellos días de lucha de los que había salido transformado. Le abrió su interior, se había hecho espírita cristiano, se sentía un hombre nuevo. Le confesó que entre él y el pasado se levantaba la fe como una barrera de luz. Aspiraba ahora a la bendición del hogar, a la tranquilidad de la familia. Se comprometía a adoptar una conducta recta, a ser su compañero leal. No le obligaría a aceptar sus ideas, pero quería demostrarle cuánto la amaba. Ese se llama la reforma moral. Increíble, cómo una doctrina puede sacarte toda la suciedad
de un solo viaje, si tú lo quieres. Y eso es lo que había pasado con él. Porque había estado en un momento de un terrible shock emocional por la muerte de su hija. Entonces, le estaba dando, abrió su corazón a Marcia. Vamos a ver qué dijo Marcia. Le dijo que llevaba rezando desde la víspera, rogando a Jesús que le inspirase en el sentido de revelarse abiertamente a ella para que le perdonase y le comprendiese. Dios le concedía todo un futuro por delante. Se culpaba por los errores cometidos. Se disponía a testimoniarle fidelidad, cariño. La señora, sin embargo, se levantó de un salto, puso las manos en la cintura en una risotada de escarnio y se burló. Sí, señor. El diablo de viejo se hizo ermitaño. Siempre la misma historia. Y continuó con aire de broma. Era lo que faltaba. Tú, espírita, ya me di cuenta. En el hospital ya estabas con esa estupidez, aquella forma de hablar cuando Nemesio y yo fuimos allí, aquel modo de tratar a Marita. Vaya, vaya. ¿Quién te habrá hipnotizado de esa forma? El marido, viendo que se desvanecía la esperanza de reconciliación de la pareja para emprender una vida respetable y golpeado en la fe que empezaba a creer como en un tesoro, censuró francamente, ofendido. Pero, ¿tú conoces el espiritismo? Marcia, obsesionada como quien pretende abandonar un camino andado de hace mucho para tomar otros derroteros, replicó irónicamente: lo conozco perfectamente. Cuando Araceli murió, estuve hablando de esto con las amigas y acabé desistiendo. El espiritismo es un movimiento de personas que intenta sentar perros en un banco y coger estrellas como si fuesen naranjas. Bobadas. Todo en este mundo somos canallas, tú, yo y los demás. Los espíritas me parecen perros que se quieren sentar en el sofá de las falsas virtudes. Tontería de ellos. Tenemos todos que andar por el mismo camino. Yo no pienso así. Pues si tú piensas de otra forma y si es verdad todo lo que me dijiste, qué pena que el cambio llegue demasiado tarde. Vengo de Petrópolis solo para decirte que entre nosotros todo está acabado. Ahora, amigo mío, haz tu vida que yo me las arreglaré. Ya saben por qué estaba agitada, entonces, bueno, ya había firmado. Y continuó diciendo que después de sufrir tantos años en aquella casa que llamó mi jaula, iba a buscar un nido mejor. Esperaría un tiempo que mejorase Marina para realizar la separación. Si él, Claudio, no estaba de acuerdo, que buscase su camino, ella estaba harta. Quería libertad, sosiego, distanciarse de él. Nogueira escuchaba entristecido. Pero qué tal raza, ¿no? ¿Qué tal raza de ella acusarlo a él cuando ella también tenía lo suyo? Así es fácil, ¿no? Fácil. Porque el otro estaba disminuido, estaba reconociendo, estaba ofreciéndole. Diga, no. Los dos habían estado en ese tipo de vida, así que ahora ella tenía otro interés. ¿No? Ya no iba a dejarlo, pues, perder a Nemesio. Nemesio tenía dinero. Nogueira escuchaba entristecido. Venían a su pensamiento las charlas de Agustín y Salomón. Se acordaba de Marita. Vislumbraba en su memoria los textos leídos. Sí, concluyó mentalmente. Aquel matrimonio destruido era obra suya. Estaba recogiendo lo que había sembrado. Una hija muerta, otra enferma y su mujer obsesionada. Era la cosecha de espinas que había sembrado. Miró a Marcia sarcástica y pensó que ambos eran dos náufragos del viaje de la vida, con la diferencia que él había aceptado refugio en el salvavidas de la fe, mientras que ella prefería sumergirse en lo desconocido. Durante largos minutos amargos oyó pacientemente sus reproches, hasta que el hombre viejo resurgió en él. ¿Qué pasó? Imposible aguantar tanto insulto. Pensó para sí mismo, la doctrina que había abrazado no era para hombres indignos. Era una doctrina de comprensión y benevolencia, pero también de limpieza y respetabilidad. No se sentía dispuesto a recibir tantas injurias sin rebelarse. Se indignó, quiso reaccionar, gritar, pegarle, pero al intentar mover su mano derecha para agredirla, despertó en él de repente la noción de responsabilidad. Recordó el hospital y vio en su imaginación la pequeña mano helada que le saludaba en un gesto de perdón en el posterior adiós. Los dedos fríos de la hija muerta estaban en sus manos, recordándole que él debía perdonar como había sido perdonado. Una súbita calma se apoderó de su corazón y derramó copiosas lágrimas. Ahí estaban los espíritus. Él no estaba solo. Él no estaba solo. Porque eso es lo que pasa, queridos hermanos.
Cuando no es una apertura de conciencia, una reforma moral, los primeros enemigos están en casa. Los primeros enemigos. Las primeras burlas vas a recibir en casa, porque te conocen. Entonces vas a escuchar, a todos podrás engañar en tu casa espírita, pero yo te conozco lo que comes, y disculpe la palabra, y lo que botas. Así. Así que engaña a todos ellos que yo te conozco, sé que pie cojeas y no has cambiado nada. Estás igualito. Aguántatelo. Tienes que aguantarlo. No pienses de que te van a aplaudir, regresó al redil, bien, no. Porque has sembrado espinas y te van a hincar las espinas. Uno tiene que demostrar con el tiempo y paciencia que realmente uno ha cambiado. Y cuidado que por ahí tengas un pequeño... Porque inclusive cuando tú levantes la voz, tú no eras espírita, o se te escapa una palabrota porque ya te llegó y el que te va a estar así. Y eso es lo menos, Lo menos. Te van a reír, te van a hacer la vida cuadritos. ¿Para qué? Porque ellos están inspirados por espíritus así, atrasados, que buscan que tú retrocedas, que caigas en esa reacción, ¿verdad? Quiso caer en esa reacción, pero le trajeron a la memoria que con la mano que iba a pegarle y le decía una buena cachetada a Marcia, había estado hace poquito tomando la mano de su hija que había desencarnado. Por eso una súbita calma se apoderó de su corazón y derramó copiosas lágrimas. Hay que llorar mucho, El arrepentido tiene que llorar mucho, porque no es en un día, no es magia. Como aquellos que dicen que se emocionan, van a un servicio religioso de esas manifestaciones grandes, donde está un predicador y pasa adelante y uno se siente, pero acepto a Cristo en mi corazón, nueva criatura eres, ya está uno. Eso es fácil, eso es emoción. Pero cuando uno ya todos los días tiene que enfrentar, siendo o intentando ser otra persona, allí es donde las papas queman. Ahí es donde tú tienes que perdonar al que te, disculpe la palabra, casi que jode, no iba a ser jode, el que te friega, el que te friega la vida, el que te hace lo imposible para molestarte, como me dice Miguel. Yo sé que mi hermana se despierta ya planeando cómo molestarnos, así. Toda la noche planea. Y sí, tienes razón, le digo yo, que tengo razón. Claro, porque tu hermana sintoniza con espíritus inferiores durante su sueño y se despierta cómo fregarte la vida. ¿Y qué tengo que hacer? Orar por ella, perdonarla. Es tu maestra. Todos los días. Así es. Todos los días. Pero fíjate tú, ¿qué hiciste tú con? Y le menciono tal y tal y tal. Sí, yo también me porté mal. Entonces, tienes que entender de que vas a tener que demostrar que no mereces ese trato. Y lo está haciendo, está trabajando en eso, está trabajando en eso. Y uno también. Ninguno hemos sido santos, por favor. Si no, estaríamos acá. ¿No? Entonces, ya tenemos por eso estas lecciones son importantes, porque son hechos reales, esta es historia real. No es que se inspiró y un escritor y imaginó, no, esto es real, esto es verdad. Marcia se divirtió, Marcia se estaba jaraneando porque lo veía vencido. Destacó que no le hacía falta un marido afeminado y llorón. Entonces todavía lo hiere donde más le duele, en su hombría. ¿No? Es maricón, le va a decir, ¿no? Llorón. Afirmó que ante aquel espectáculo de cobardía estaba decidida a no contar con Marina una vez recuperada. Ya estaba decidido. No tenía más que hacer en aquella casa. Llamó a doña Justa y le indicó que mandaría a buscar todas sus pertenencias para trasladarle a casa de Selma, su compañera de infancia que residía en Lapa. O sea, estaba haciendo su apariencia, ¿no? Tampoco iba a decirle, pues me voy con el judo. Hacía su apariencia. Y vociferando colérica, salió pegando un portazo, sin dirigir una palabra más a su esposo, que estaba en el salón aplastado por el sufrimiento. Se quedó Noguera en casa por algunas horas, rehaciéndose. Por la tarde buscó a Salomón en Copacabana y se consoló mucho al verlo. Hablaron durante un rato y llamó desde la farmacia al psiquiatra, cuyo nombre le había dado Marcia. El especialista le atendió cortésmente, indicándole que daría todas las facilidades para ver a su hija al día siguiente. Claudio le dio las gracias y pidió luego a Salomón que le ayudase por medio de la oración en beneficio de la otra hija
que creía estaba obsesionada, dándole todos los detalles que sabía. Salomón le tranquilizó, tenía compañeros dedicados a la desobsesión. Son espíritas, son medios especializados en desobsesión. No todos los medios son especialistas en desobsesión. Ojo, para ser desobsesor, ese medio tiene que haber pasado mucho tiempo haciendo su apertura de conciencia y su reforma moral. No puede tener un ápice de asuntos sin arreglar, porque de eso se van a agarrar los espíritus cuando tú, la única autoridad que puedes tener frente a un espíritu obsesor es tu moral. Tu moral, porque allí él te va a responder. Es una lucha psicológica que se hace con el obsesor para que él cambie, recapacite, perdone, deje de atormentar al obsesado. Porque se imagina si uno tiene, pero tú que me hablas, y tú le dices, pero el nombre de Jesús, ¿por qué? Te dice, te da una lisurota. Esa boca sucia que hace tal cosa, que hace esto, no te atrevas a hablar de ese santo. Así habla, así contesta. No te atrevas a hablar de ese santo, porque respetan a Jesús. Y saben que uno tiene una cola de paja y se hace una moral. No. Por eso en los grupos de trabajo de desobsesión son grupos muy pequeños que puedan cumplimentar todas estas requisitos para poder trabajar con estos espíritus que son muy poderosos, muy inteligentes, pero para la maldad. ¿Ya? Seguimos. Pediría a todos, juntos a los benefactores, que supervisaran sus tareas del mundo espiritual. O sea, hay un equipo de espíritus también especializados en desobsesión. Para esto tenemos el espíritu responsable de la desobsesión, al menos aquí en América, que es el doctor Becerra de Meneses. Él es el responsable. Tienen toda una cantidad de equipos de espíritus que trabajan con los desobsesores encarnados. En cuanto a él, se dedicaría al caso, dándose cuenta que el padre de Marita mostraba su corazón atenazado por la angustia en el semblante abatido. Le invitó a tomar un café y allí intercambiaron confidencias, observaciones, proyectos, esperanzas. Qué bonito cuando uno puede compartir algo, ¿no? Y cuando se empieza a hablar de cosas elevadas, del espiritismo. A mí me encanta cuando me empiezan a preguntar de espiritismo. Yo nunca hablo de espiritismo. Pero me acuerdo que estuve en un viaje, así cuando se podía viajar, y me preguntaron si yo era cristiano, si cristiano evangélico, no espírita. Y bien empezaron, ¿para qué? El viaje se quedó corto, porque prendí el cassette y... Porque es apasionante hablar sobre estas cosas. Y porque es verdad, no es mentira. Nogueira volvió aliviado a Flamengo y a la mañana siguiente estaba en Botafogo, en la casa de salud. Se había hecho su catarsis y Salomón había hecho una asistencia fraterna. Esa es la asistencia fraterna. A la hora señalada estaba en el lugar donde le trajeron a Marina. Sufrió mucho observando su depresión, estaba delgada, casi desfigurada. Por fuerza expresaba aislamiento de sí misma, pero sus ojos mostraban su alma llena de angustia. No sé si han ido ustedes a Lor Correra. Yo tuve que ir a visitar una paciente y amiga que había caído en una obsesión y cuando la encuentro estaba en éxtasis. ¿Sabe qué es éxtasis? En una posición con los brazos abiertos mirando al cielo, en su cama, así, arrodillada ahí. Y yo le pregunté al colega, ¿cuánto tiempo tiene ahí? Toda la noche igualito, está en un estado de catatónico, no se mueve. ¿Y qué vamos a hacerle? 5 días, pinchazo, hasta que relaje y regresa a tierra. 5 días, regresé, ya estaba en tierra. Así. No come, no está en estado mirando, son estados de éxtasis. Hay espíritus ahí que la llevan a ese estado. Sufrió mucho observando su depresión, dice, ¿no? Por la fuerza expresaba aislamiento de sí misma, pero sus ojos mostraban su alma llena de angustia. Me conmoví no solo al abrazarla, sino también al percibir a Moreira dispuesto y a su lado, esmerándose en la tarea que había prometido realizar. Estaba Moreira ahí. ¿Se acuerdan que le habían pedido a Moreira? Félix le había pedido a Moreira que la liberase. Mientras el amigo que había asumido la labor de enfermero me saludaba, Marina se abrazó al padre explotando en llanto. Se sentaron uno al lado del otro. La enfermera le dejó a solas y Marina preguntó por la madre. ¿Por qué no estaba allí? ¿Por qué? ¿Por qué? Nogueira la tranquilizó y lo hizo de tal forma que la chiquilla se sintió más lúcida. Claro, no puede decir chancarla, decir, tu madre te ha abandonado, que a ti. No, tampoco hay que ser cruel. Hay veces que son mentiras blancas, ¿no? Tu mamá está descansando, etcétera, etcétera. ¿Para qué ser? No, yo soy transparente, y más daño hace por ser transparente. No, tú eres cruel.
El padre se dirigía a ella en un tono que jamás había empleado, llegando a sus fibras más íntimas, ajustando sus ideas. Le habló de fuerzas imponderables a la mayoría de las personas, de inteligencia desencarnada que se unían a las personas para perturbarlas, agravando sus propios desequilibrios. La persuadió en cuanto a acatar las instrucciones que los médicos dictasen. Dijo que se había iniciado en la oración desde el accidente que le había arrebatado a Marita, de cuya muerte le informó lo más delicadamente posible. Le puso al corriente de la reencarnación, del sufrimiento reparador, de la obsesión y del intercambio espiritual. Estudiarían juntos y realzó piadoso, aunque Marcia no quiera. Marina debía tener paciencia, calma, inspirando confianza en los que le trataban. Que le dijera a él, padre renovado por la fe, lo que más le preocupaba. Estaba allí para atenderla, cuidarla. Debía desahogarse para que él supiese por dónde empezar, sin ocultar nada, sin temores. Quería verla recuperada y feliz. Todas estas frases salían de él con tanto cariño y tanto amor que ella se acomodó en su pecho como alguien que se agarra a una raíz para evitar la caída en el abismo. Primera vez que lo sentía como un padre. Primera vez. Preguntó al padre si él había oído voces extrañas o había visto sombras que nadie más percibía. Claudio la acarició, asegurándole que le explicaría tales fenómenos cuando estuviese recuperada, insistiendo sin embargo en que le diese la información de que él carecía para prestarle el apoyo necesario. Entonces la hija, implorándole que no la condenase, y estimulada por la sonrisa bondadosa con que era escuchada, describió al padre los pormenores de la conquista de Nemesio Torres. Él, maduro, ella, casi una niña, se vanagloriaba al reconocer que era su jefe y su esclavo al mismo tiempo. Al principio las salidas y paseos alegres y divertidos, el dinero raudales, las caricias recíprocas a las que ella se entregaba más por vanidad de tenerlo impresionado que por mera atracción. Contó cómo Nemesio de cautivo pasó a esclavizarla. Relató la noche en que él la embriagó y despertó en sus brazos en una casa rural en San Conrado, donde nunca había estado. Desde ese momento se hizo su amante, entrando, a petición de él, al servicio de doña Beatriz para tenerla siempre a su disposición. Se había apasionado por ella. Se declaraba una y otra vez, quería casarse con ella, una vez que se encontrase viudo. Pero apareció Gilberto. Y por más que luchó con ella misma, no consiguió controlarse. De la primera vez que le vio, supo que era el hombre con quien siempre había soñado. Confesó emocionada que le provocó, apartándole deliberadamente de su hermana y vengándose de Nemesio, hizo lo mismo que él había hecho con ella. En una noche de juerga le impulsó a beber demasiado y luego le condujo a su cuarto en casa de los Torres, con la excusa de que descansase para entregarse a él completamente. Al despertar le hizo creerse responsable de lo que había pasado. De esta forma pasó a dividirse con habilidad entre uno y otro, aunque la indiferencia por Nemesio se transformó en aversión. Cuanto más se comunicaba con el hijo, más detestaba al padre, hasta que la muerte de doña Beatriz precipitó los acontecimientos. Viendo al jefe decidido al matrimonio, se volvió hacia el hijo con locura, hasta que Nemesio le sorprendió. Nogueira escuchaba afligido. Tenía la impresión de contactar con su familia por primera vez en toda su vida. Afectado todavía por la entrevista con Marcia, no sabía ahora qué heridas le dolían más en el alma, si las que la insensibilidad que su mujer había abierto en su espíritu, o las que le producían en su corazón los secretos de su hija enferma. La abrazó, sin embargo, con más ternura. Marina, animada, repitió que anhelaba librarse del señor Torres, deseando casarse con Gilberto, formar una familia, comprenderle, hacerle feliz. Claudio prometió colaborar para ello, pero insistió que lo primero para ella era recuperarse. Pero el doloroso relato no había terminado. Era necesario que apurase el cáliz hasta el fondo. Con frases entrecortadas por los sollozos, Marina le dijo que Nemesio la había visitado en la casa de salud 4 días antes. El jefe confirmó que jamás consentiría su unión con el hijo, que la esperaría para casarse con ella, y que mantenía todos los compromisos anunciados con anterioridad. Ella debía olvidarse de Gilberto. Él mandaría al hijo al sur del país. Cuando le respondió claramente que no renunciaría al joven, implorándole perdón y que la considerase una hija, él estalló amenazándole. Si ella pretendía eso, la mataría. Marina lloró, suplicándole compasión, diciéndole que no podía fingir por más tiempo que amaba a Gilberto, que quería vivir con él y para él.
Nemesio rió mordazmente, diciendo muy claramente que ella le pagaría tamaña desconsideración, que jamás permitiría que fuese feliz junto a su hijo, aquel hijo que él ya odiaba, y para humillarla, le comentó por parte de ella, llevándosela a Petrópolis en el lugar de ella misma. Había conquistado a doña Marcia, su madre. Claudio quiso creer que la joven desvariaba, pero el recuerdo de la esposa trastornada le hizo ver la realidad. En cuanto a mí, recogí de Morela la confirmación de estos hechos. El enfermero, en breves palabras, me hizo saber que banda de espíritus perturbadores, después de la muerte de doña Beatriz, se habían unido a Nemesio explotando sus energías genésicas. Nogueira percibió la gravedad del problema, pero al término de la entrevista animó a la hija dándole paz y esperanza a su mente tormentada. Explotando sus energías genésicas, estaba hablando de su sexualidad, le habían exacerbado la sexualidad. ¿Cómo pueden hacer eso los espíritus? Lo hacen, ¿no? Por eso Nogueira percibió la gravedad del problema, pero al término de la entrevista animó a la hija dándole paz y esperanza a su mente atormentada. Le recomendó estar activa, ser paciente y controlarse. Para agilizar su recuperación, y le garantizó que se entendería con Marcia y con ambos Torres para que los planes de felicidad futura se concretasen en buena armonía. Marina se despidió sonriendo, reconfortada, con señales de mejoría. Saliendo a la calle, Claudio empezó a orar, sabiendo que estaba en el preludio de amargas pruebas. Puso su puño derecho sobre el pecho como si espina de fuego quemase en su corazón. Y ahí queda el capítulo 8. Agüita. Ok. ¿Podría explicar el estado de éxtasis al que llegan los santos a través de la oración e incluso llegan a levitar, como en el caso de San Martín de Porres? Sí, claro. Es otra cosa. El éxtasis es así, porque se desprende realmente y se produce un fenómeno de efectos físicos. O sea, no es un milagro, es un fenómeno de efectos físicos. Entonces, los fenómenos de efectos físicos pueden romper. Puedes bajar, por favor, Gatita, gracias. El fenómeno de efectos físicos puede romper las leyes físicas. Entonces, se puede mover una silla, se puede salir volando algo, se puede levantar esto, fenómeno de efectos físicos. Allí intervienen espíritus, claro que intervienen espíritus, pero para eso necesita que haya un medium que brinde de su fluido para que el espíritu que se manifieste pueda hacerlo. Entonces no es algo que no se puede hacer, sí se puede hacer. Sí se puede hacer. En el caso de Martín de Porres, es su nivel espiritual, entraban esos éxtasis, entonces se producían estos fenómenos. Estos fenómenos, igual que la doble ubicuidad, de estar en dos sitios al mismo tiempo, también. Todo está explicado con el espiritismo, no hay ningún milagro allí, nada sobrenatural. Es algo natural, lo que pasa es que no está enmarcado dentro de las leyes físicas. ¿La pregunta? No hay más preguntas, doctor. Ninguna más, porque no nos va a alcanzar para terminar. El capítulo no es largo. Sí. No. A ver, piense, una preguntita más. Vamos a recapitular entonces. A ver, pero usted haga un cierre. Vamos viendo aquí cuando eso me hace acordar a mí de una situación donde una pareja me pidió a mí que les aconsejase un lugar donde poder tener un retiro de matrimonios de conflicto. Entonces yo lo mandé eran católicos, yo no tengo problema si es católico, evangélico, no tengo ningún problema. Entonces, como conocía yo al director de no digo, no voy a decir nombre, ningún nombre, al director de este movimiento católico de familia, ¿no? Y las puse en contacto con él y empezaron a asistir a las charlas, pues tenían problemas como matrimonio, un matrimonio ya maduro, no tampoco eran chiquillos maduros. Y entonces me dijeron a mí, nos vamos a ir a un retiro, qué bien, vayan, aprovechen, ¿no? La cosa es retiro 3 días, un lugar, por acá, pues Cieneguillas, bueno. Mucha oración en estos retiros, mucha charla, el sacerdote les
les habla. Y la última noche es la de corazones abiertos. Bueno, entonces en la reunión de corazones abiertos, en el momento que habían estado mucha oración todo el día, habían estado reflexionando el tema por acá, del perdón, de por acá. Y entonces el sacerdote dijo, bueno, vamos a hacer un ejercicio como para terminar todos esos 3 días que hemos estado juntos, de que cada uno pueda, si desea y tiene algo en su corazón, abrir su corazón y decirle ese secreto que tiene con su pareja, él a ella o ella a él. Bueno, la cosa de que este señor él se sintió emocionado por aquí, por allá, entonces dice que en el ejercicio se sentaba frente a frente, ¿no? Volteaban las sillas y estaban separaditos, tampoco para que todo el mundo escuche, porque supuestamente era un secreto, ¿no? Que estaba abriendo su corazón. Y este señor no me tuvo mejor idea de decirle de que tenía una hija fuera del matrimonio. ¿Sabe la que se armó? me han contado, ¿sabe la que se armó? Faltaban sillas para tirarle por la cabeza, faltaban sillas. Le dio un ataque a la mujer de ira, que agarraba sillas y se la lanzaba, se le fue encima, la agarraba entre varios. Fuerza tenía la mujer, que no podían agarrarla, fíjate. Tremendo, tremendo. Y después, a la semana, me contaron, entonces yo llamé era mi paciente, vamos a mi paciente, lo que pasa, estoy mal, que por aquí, por allá, y me contó por su parte, y pensé de que podía contarle, bueno, medicación para él, y entonces, ¿y dónde estás? En mi casa. ¿Por qué? Porque sí, no me he ido, pero te han dicho de todo, sí, me ha votado, me han dicho de todo, pero yo siento de que me lo merezco. Pero te va a hacer daño, te hace daño eso, me lo merezco. Y después hablé con ella, y le dije, tienes que empezar a perdonar. Sí, él abrió su corazón para que lo perdones, y las cosas se pueden solucionar. Entonces me dijo, nunca le voy a perdonar. Pasé la corta, han pasado años. Entonces nunca te vas a sanar, porque tiene una afección cardíaca. Han pasado años, te dio su infarto, la señora, un preinfarto, ¿no? Siempre está mal de su salud. Él sigue allí. Cuando lo vi a él, ahora por video, no podía saber, no podía creer que era él. Canoso, flaco, ojeroso. Y le dije, pues cuando no sabía si estaba ella ahí, le dije, ¿cómo va? Y dice, sí, aquí estoy. ¿Te perdonó? Todos los días me lo recuerda. ¿Y por qué estás ahí? Porque me lo merezco. Tampoco eso no está diciendo el espiritismo que hagas eso. Tampoco. Fíjate, oye, tú te has consumido, ¿no te has visto? Sí, estoy bien flaco, creo que tengo diabetes. Sí, has hecho enfermedades para castigarte tú mismo. Para castigarte tú mismo. Pero yo ¿y vas a estar así? Sí, voy a estar así. Y su palabra es así, porque yo me lo merezco. O sea, pero tú tienes que perdonarte. Tienes que perdonar tú, perdónate para que podamos salir de esa enfermedad, porque tú te estás haciendo una enfermedad que te va a llevar de frente al cajón. Pero ven, por eso, la apertura de conciencia. Tampoco uno debe ser, pues, pensar de que la otra persona ha tenido esa apertura de conciencia. Y sé otro caso también así igual, ¿eh? Que también, fue el caso de una psicóloga que le dijo, porque tenía el problema, sentimiento de culpa de que le había sido infiel, ahí no había hijos, se había sido infiel, y no podía con su conciencia y con su conciencia. Y la psicóloga que atendía a ambos, le dijo, ya, tu esposa está preparada para escucharlo. Sí, está preparada, sí, confiésale, sácate eso ya de él. Y le confesó. ¿Sabe lo que se armó? ¿Y sabe lo que hizo ella en retribución? ¡Qué bárbaro! Terrible. Por eso, si alguno empieza a hacer su apertura de conciencia, su forma moral, sea también inteligente. Poco a poco. Si la otra persona no está preparada, no suelten todo por liberarse. No, también sean... Hay cosas que a veces no vas a poder nunca contarlas. Cuéntasela a Dios. Porque no está preparado y vas a hacer peor el daño, ¿no? Bueno, listo. ¿Alguna pregunta surgió? Ninguna. Qué bárbaro. Qué buenos alumnos o no entendieron nada.
Bien. Se han quedado anonadados, Doc. Sí, pues. Pero es así el llanto del arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento es un llanto que libera, al final y al cabo libera. Por eso, doblar sus rodillas y llorar y pedir ayuda al mundo espiritual, y te va a ayudar, vas a salir de eso, vas a salir de eso. Pero seguí mi consejo, no se pongan de bocones o de boconas a contarle todo para liberarme, soy transparente, no, sean inteligentes, inteligentes, ¿verdad? Muy bien, ahí lo vamos a dejar entonces, Rosita. A ver, doctor, a ver, me dicen. Ah, perdón, a ver, yo estaba con... a ver, perdóneme. Buenas noches, ya San Martín de Porres, ya. ¿Es necesaria la voluntad de una persona para solicitar ayuda para la desobsesión? No, la desobsesión, el que está obsesado no va a pedir ayuda, porque está obsesado. La ayuda la pide la familia. El obsesado está obsesado. Por eso es una sesión es una sesión mediúnica. Están los desobsesores especializados en esta tarea, grupo de 4, 5, no es más. Es una sesión mediúnica, no tiene que ir la persona obsesada, puede estar en su casa, puede estar en el sanatorio, puede estar donde sea. Y entonces la espiritualidad va a atraer al obsesor y a través de uno de los mediums va a incorporarse y allí va a explicar el por qué está haciendo esa obsesión. Vamos a escuchar su versión. Por eso los mediums desobsesores, el dirigente que esté llevando esta reunión de desobsesión, tienen que estar libre de polvo y paja. Si no, fracasa. Lo va a destrozar el obsesor y les puede hacer daño inclusive. Entonces, allí donde vamos a enterarnos de por qué está haciéndole daño este espíritu a fulano, a fulana. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Entonces vas a enterarte de que fue un esclavista o que le hizo daño, la mató, le hizo esto. Porque razón tienen, ¿eh? Estamos hablando de casos de obsesiones, no estamos en casos de obsesión simple, que cualquier espíritu te puede hacer meterte ideas, o fascinación, empieza a engañarte. Ahí ya es subyugación, ya hay un espíritu vengador, tiene un motivo de venganza y por eso quiere destruir. Entonces hay que escucharlo. Y cuando lo escuches y sepas lo que hizo, vas a decir, tiene toda la razón, pero no somos jueces ni verdugos. Eso es lo que hay que decirle a ese espíritu. Tú no puedes tomar la justicia por tu mano. Deja eso a la justicia divina. Más bien tú estás condenado, estás viviendo en la oscuridad tanto tiempo, cuando hay seres que te aman. Ahí es donde apela a la madre. Seres que te aman. El medium, el que está dirigiendo la reunión, está en ese momento sintonizado con un espíritu que es el director espiritual. O sea, un espíritu está sintonizado con el medium para que le hable, porque él sabe cuál es la fibra sensible de ese obsesor. Y no crean que en una sola sesión se consigue. No, 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 no. Se le tiene que empezar a trabajar y a minar su resistencia de ese espíritu con amor. Acá no son exorcismos, eso no sirve, eso es mentira. Eso es para Hollywood. No. Es con amor que hay que convencerlo a ese espíritu que está equivocado lo que está haciendo. Entonces, ¿yo cómo puedo decirle tienes que perdonar? Ese espíritu lee mi mente y sabe que yo tengo un problema con un hermano. No le puedo perdonar. Entonces, pero tú me dices que yo perdone cuando tú no eres capaz de perdonar a tu propio hermano. No veo. Por eso los grupos de desobsesión son muy pocos, ¿eh? Efectivos son muy pocos. Porque hay que limpiar todo eso. Si no, no hacerlo, ¿eh? Porque te va a decir y te va a dejar en vergüenza. Yo estuve en una sesión, no mediúnica, pero no de desobsesión, simplemente una sesión. Y el que estaba delante mío era un doctor, no lo digo, no fue acá en Perú, fue en Cartagena. El que estaba delante mío, yo estaba atrás de él, le dijeron, lo que estás haciendo no es correcto. ¿Sabes cómo le caían las lágrimas? Yo ni sabía de qué estaban hablando, y él sí sabía, pues.
El espíritu le dijo, lo que tú estás haciendo no está correcto. No estamos ahí para nosotros, chicos, a ti, no, hay mucha seriedad en esto. Eso está correcto. Y después cuando se me mencionó a mí, yo dije, uy, ahí también cae la quincha. Mi hijo, y tú, Davico, así me dice ese espíritu, y tú, Davico, tu mamá está aquí llorando. Ay, Señor, llorando mi mamá. ¿Y por qué está llorando? De alegría, me dijo, por lo que estás haciendo. Fíjate, dos cosas, ¿no? Ahí yo lloraba también, pero lloraba de alegría, porque veía que mi mamá estaba viendo toda mi transformación. No creas que es fácil. Pues cuando dice, ya estoy reformado, ¿reformado? La reforma agraria será, la de Castillo. No es muy difícil, porque todos los días te van a probar y te va a caer más palo. Porque los obsesores, los espíritus enemigos de la doctrina, cuando ven que uno quiere ser distinto, te chancan. Por el que menos esperas, ese te va a chancar. Para agarrarte distraído. Ah, no quieres ser espírita. Claro que sí. Entonces estamos viendo cómo los espíritus saben de nuestras vidas. Son nuestros testigos. Entonces hay que cuidarse más. No, nadie me ve. No te verá una persona encarnada. Pero los espíritus están viéndote. Y cuando estás haciendo cosas indebidas, los espíritus atrasados ahí están aplaudiendo. Y después te lo van a sacar. Te lo sacan. Muy bien. Cuando se da bicorporeidad y se ve a una persona en dos sitios al mismo tiempo, ¿es porque esa persona tiene una espiritualidad algo elevada? ¿O cualquiera puede estar en dos sitios al mismo tiempo? Sí, no, porque es una facultad también. El espíritu puede estar en dos sitios, pero tampoco un espíritu muy atrasado tampoco lo puede hacer. Eso sí que sí, no. Entonces tiene que estar, por ejemplo, si una persona que está en su proceso de transformación, de cambio, ya puede haber bicorporeidad, sí, pero son facultades espirituales propias de ese espíritu. No todos pueden hacerlo, pero tampoco significa, ya está en los altares, no. Igual que es un fenómeno de efecto físico que puede hacerlo la persona más sencilla de la casa, tiene esa facultad. Porque cuando está esta persona en casa, se mueven las cosas y todo. Y cuando no está, nada se mueve. Claro. Al desencarnar un amigo, ¿es posible que vaya a despedirse de una familia donde haya algún miembro medium? Sí hay. Más que nada, bueno, cuando un espíritu está, una persona ha desencarnado y está en su deseo comunicar, porque tiene que estar en su deseo, entonces la espiritualidad permite, pero va en una perturbación. Por eso se ven manifestaciones en la casa y uno dice, bueno, parece que alguien ha desencarnado y después te enteras, pero son segundos, fracciones de segundo, está perturbado. Alguien que se accidenta, muere violentamente y quiere comunicar, va a ir a todos los sitios donde puede haber un medio para avisar de que está muerto, no entiende. Pero una persona que desencarna, por ejemplo, que está desencarnando con COVID, con todo ese proceso de agonía, esos son llevados a nivel espiritual enseguida, dormiditos, cuando lo merecen. Cuando no lo merecen, van a niveles inferiores. Yo recuerdo que, y voy a comentarlo, para que vean cómo es la espiritualidad y cómo responde Dios a las oraciones. Cuando desencarnó mi familiar, lo primero que hacía yo es orar y pedir que poder estar en el mundo espiritual para ayudar. Porque cuando va el espíritu y despierta al otro lado, se asusta también, no crea que es dónde estoy, qué soy, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces yo le comentaba a mis hijas, el jueves va a despertar. Y oraba, a las 4 de la mañana me despierto con la seguridad, la memoria enseguida de que había estado. Y entonces inclusive el diálogo que había tenido yo. Y entonces mi familiar se sorprendió al verme y me dijo, ¿qué haces acá? Y aquí ayudándote.
mira quién está a mi lado. Y estaba la abuela. El abrazo fue hermoso. Y me dijo, ¿y cómo están mis hijas? ¿Cómo está esto? Y yo pude dar la información. Y eso fue increíble, increíble, 4 de la mañana. Y mi hija, que es medium, Tabata, también se despertó. Y a las 4 de la mañana también desperté, no sé por qué. Es que estaba despertando tu mamá. Ese es lo grandioso de la espiritualidad. De que uno puede pedir a Dios y Dios contesta. Pero hay que hacer méritos, hermanos. Hay que hacer méritos. Ahora me estuvieron preguntando, no veo a mi papá. Y yo le dije, ¿tu papá? Yo sí le he visto a tu papá. He preguntado por tu papá está triste en estos momentos porque tú estás llorándolo demasiado. Deja de llorarla, ya, de llorarlo más. Es que yo quiero verlo, entonces vamos a tranquilizarnos. Vamos a salir de esta depresión en que estás para que él pueda tranquilizarse y tú puedas verlo. Porque tenemos la seguridad, queridos hermanos. Este no es un cuento. Decirles, así es. No, no es así. Es una realidad. El mundo espiritual es una verdad. Dios, en su inmensa sabiduría y su inmenso amor, ha creado estos mundos. Y tenemos que acceder a esos niveles, pero con mérito. No porque el sacerdote me perdona mis pecados, o porque asistía a la iglesia, o porque iba a la casa espírita. Porque si tú vas a la casa espírita y no haces obras, de nada sirve. Si tú cargas el Señor de los milagros y eres malo, de nada sirve. Si tú te confiesas y después los días siguientes haces lo mismo y vuelves a confesarte, de nada sirve. El árbol bueno se conoce por sus frutos buenos. ¿No? Muy bien. Todavía hay preguntas, ya pusieron preguntas. Tengo una pregunta. Dice, antes de la llegada del COVID, 6 meses me dolía mucho no dice, bueno, supongo yo el corazón, como apretón con las manos. Y fui al cardiólogo y me dijo que no tengo nada. El dolor era muy fuerte, lagrimeos, suspiros fuertes. Claro. Ese se llama el dolor como garra. Ese es un principio de un problema arterial. Las coronarias hay depósitos ahí de colesterol. Se está formando un depósito de colesterol. Ya, eso es así, es físico. ¿Eh? Allí no hay nada de espiritual. Es físico. Pasa que para poder salir de eso tiene que hacerte un cateterismo, meterte una sonda y ver. A simple vista no aparece, solo síntomas. Pero la sintomatología que me está diciendo es una obstrucción de alguna arteria coronaria que está buscando hacer una angina. Baja las grasas, miente el colesterol. ¿No? ¿Qué se puede hacer en este caso? Anoche falleció un gran amigo de la familia de COVID. Mi papá vio las luces apagarse y mi niño se levantó y comenzó a hablar. Yo sentí a alguien, pero no sabía quién era. Solo me puse a orar con mi hijito. Claro, ¿hiciste bien? ¿Hiciste bien? Porque si son amigos, el pensamiento del espíritu al desencarnar está en sus amistades, sus amigos, sus seres queridos. Entonces podemos percibir eso, sí se puede percibir. Pero si él ha sido una persona buena, ya está en el mundo espiritual. Ya está durmiendo, nos duermen. Es necesario que duerman para que puedan recuperar. Se puedan recuperar. Ya después vienen los reencuentros, hermosos reencuentros. Si la persona muere por COVID y en la vida ha sido no tan bueno, ¿qué sucede con él o ella? Claro, lo que puede suceder, y también he estado planteándome eso y preguntando a mis amigos espirituales. Entonces me han dicho, mira, David, si la persona está en una agonía y está sufriendo 10, 20 días, está con mucho dolor, allí también está expiando deudas. Está expiando deudas. Entonces, la condición cuando pase al otro lado ya no va a ser la misma de que si hubiera fallecido de un infarto, ¿no? De golpe. Porque ese sufrimiento lo ayuda también a limpiarse, porque el espíritu sabe lo que está pasando. El espíritu ve todo lo que está pasando. Todo el dolor que está pasando lo siente el espíritu. Esa es parte de la expiación. Entonces, si ha sido medianamente
Bueno, ahora, si es un asesino es otra cosa. Esas deudas son muy difíciles de pagarlas así nomás. Pero si ha sido medianamente malo, bueno, hay que orar por él. Si hay la misericordia de Dios también se manifiesta, ¿no? Ujú. Por eso Bueno, no hay ninguna muerte igual, no hay ningún desencarne igual. Hay muchas atenuantes. Tendría que ver, para certeza, tendría que saber el nombre de la persona, la foto de la persona, entonces sí puedo preguntar, ¿no? Es como preguntar por Juan Pérez. Uf, ¿cuántos Juan Pérez habrá, no? Como no tiene la foto, ya puede hacer la pregunta, y si los amigos espirituales contestan, sí, si no contestan también, ¿ah? No crea que yo tengo un teléfono rojo y llamo y ya está, me contestan enseguida, no me contestan, ¿no? Bueno, le dicen que es usted muy bueno, ¿no? Y que gracias. ¿Es posible que cuando alguien esté cerca a su momento de desencarnar y se arrepiente de corazón y le pide a Dios que le dé un tiempo más, ¿se lo puede conceder? Puede concederlo, puede. Nosotros no somos quien para decir que Dios tiene que llevárselo, ¿no? Por eso ha sucedido recuperaciones en que increíbles, hasta los médicos dicen milagro, ya estaba para la otra y se recuperó. Todo es cuestión de Dios. A mí me dieron más tiempo. Yo tenía ya planificado haberme ido con ese infarto que me dio. Yo sabía, pero pedí y hice una promesa y la estoy cumpliendo. Entonces me dijeron, bueno, te daremos más tiempo. Pero ¡ay, que no cumplas! Bueno, queridos hermanos, entonces mañana continuamos y el capítulo que sigue está muy interesante, el capítulo 9. 9, sí, 9. Muy bien. Que Dios nos bendiga a todos, Jesús nos ilumine y Carré nos inspire. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana. Gracias por Hasta estar. mañana. Hasta mañana. Chao, Luisito. Hasta ¿No has mañana, estado entrando? Teresita. Chao, Jorge. Hasta mañana, doctor. Chao, Muchísimas José. gracias. Hasta mañana.